El día de hoy vamos a iniciar la unidad número 7. En esta unidad nosotros vamos a dar paso al tema del teatro. Vamos a estudiar un poco los elementos que se involucran en la realización de una obra teatral. También vamos a diferenciar la obra con el texto dramático, que son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ir describiendo paso a paso cómo se realiza el espectáculo en general, o sea, la obra en sí, y cómo se elabora o se redacta el texto, que son dos cosas, como les mencioné anterior, diferentes. Los elementos que se involucran en la realización de este género de la literatura, de esta rama del arte, y que es muy estudiada y tiene bastante historia, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a esta unidad después de haber dado un poquito de la introducción de lo que se va a ver. Y vamos a ver las formas principales del drama, el origen del teatro, en qué lugares se originó y cómo era utilizado antes y cuál es la finalidad que hoy en día tiene, ¿verdad? Entonces, eso ha ido cambiando en cierta manera, pero no en totalidad. Entonces, les voy a pedir que se ubiquen también en la página 180 y ya saben, las instrucciones son las mismas. Marquen en la parte de arriba cuarto parcial. Página 180, marquen ahí cuarto parcial. Y también le colocan la fecha del día de hoy, ¿verdad? Cuarto parcial, y hoy es 13 de octubre, para que lo ubiquen en su página, en la página de sus libros. ¿Se ubicaron ya en el libro? ¿Se ubicaron en el libro, jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es el texto dramático y también en general a qué se refiere el teatro o qué involucra el teatro, ¿verdad? Que, permítanme, voy a permitirle el acceso a unos compañeros. Que este sería nuestro tema central. La palabra dramática, que es de ahí donde viene este género, significa actuar o hacer, ¿verdad? Procede del griego. La tradición teatral de Occidente nace en Grecia, de manera específica en Atenas, con un espectáculo de carácter cívico-religioso. Se hacía más que todo para darle gratitud o dar una ceremonia para agradecer a los dioses, el dios de la vida y la vendemia y de la fertilidad, ¿verdad? También algunas creencias griegas se decía que también era para el hijo del dios Zeus y la humana Semale, que es un mito de la cultura griega, ¿verdad? Se cree que a partir de esto se origina el teatro y se hacían actuaciones en representación del gran poder que tenían estos dioses, ¿verdad? En esta cultura. Pero para que ustedes tengan mejor perspectiva de la historia, les voy a colocar un pequeño video para que lo puedan ver. Aquí vamos a ver. Igual voy a hacer una prueba de sonido como siempre lo hacemos cuando coloco video y ustedes me dicen si escuchan o no. Si no, para modificar algo aquí, ¿verdad? Okay. Alumnos, el texto dramático tiene sus... ¿Escuchan? Sí. Ok. Ok, lo voy a colocar desde el inicio. Escuchen muy bien lo que nos habla de la historia del texto dramático, para luego, porque esto es de conocimiento general y luego nos va a servir para resolver las actividades que se nos presentan en el libro, ¿verdad? Les presten mucha atención a lo que dice el video.
Solo déjenme, pongo una pequeña pausa aquí. En el video nos especifican la diferencia que existe entre el texto teatral o el texto dramático y una obra de teatro, ¿verdad? Que son cosas totalmente diferentes. El texto es la escritura de la historia en sí, escrita por un dramaturgo, que es el escritor de este texto dramático, y la obra teatral ya es esta obra, esta historia puesta en escena, ya actuada, por eso recordando el significado de la palabra dramática, que significa actuar, hacer, es el complemento, ¿verdad? Tanto el dramaturgo al momento de escribir la historia como el director y los personajes y todos aquellos elementos que participan en la obra teatral que la llevan a cabo, ¿verdad? Al principio de la historia y ahí nos narraban en el video, el teatro, tiene su origen en Grecia y era dado, como les mencioné yo en un principio, para rendir culto o culto en aspecto religioso a los dioses, para mostrarle al público el poder que tenían los dioses y todo esto. También para hacer representaciones de personas importantes y con poder dentro de estas ciudades, ¿verdad? Pero a diferencia del día de hoy, no se buscaba que el público se identificara con los personajes y con la historia, ¿verdad? Que es lo que ahora sí cumple como finalidad el teatro. Una obra teatral va a ser categorizada como una muy buena obra teatral dependiendo de cómo el público se identifique y se compenetre con las acciones y los personajes que se están viviendo en esa obra, ¿verdad? Eso es lo que ha ido cambiando en cuanto al objetivo se refiere de las obras teatrales, ¿verdad? Incluso del mismo texto dramático, puesto que antes estos eran redactados únicamente, como les mencionaba yo, con un aspecto religioso o cívico, y ahora se hace con la finalidad de buscar que el público sienta y se identifique con lo que le pasa a cada uno de los personajes dentro de la historia. En el video también nos hablaban acerca de las diferentes formas o géneros que pueden darse dentro de una obra teatral. Está el monólogo y está la parte. Aquí me gustaría hacer esa como aclaración porque es importante. A veces tendemos a diferenciar un monólogo con una parte y son cosas totalmente diferentes como se nos planteaba ahí. El monólogo es cuando un personaje interpreta, interactúa con el público, pero no hay nadie más en escena que él. Y una parte no, una parte sí, el personaje se comunica directamente con el público, pero sale partiendo de una escena. O sea, hay personajes detrás de él que han realizado un cuadro o una escena y él sale a reducir un aspecto importante de la obra, pero no está solo en escena. Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay entre un monólogo y una parte. También en el video nos hablaba de la importancia de los elementos, ¿verdad?, que conforman el teatro y de cómo este ha ido cambiando. Y es por eso que nosotros tenemos que el teatro como un género de la literatura, como parte de la literatura, tiene una doble dimensión y esos son los que hemos tratado desde el inicio, que es el texto y la representación. Una cosa es que tengamos una historia y otra es representar esa historia. Y de ahí parte la diferencia entre el texto dramático y la obra teatral, ¿verdad? El texto teatral y la obra teatral, que son cosas diferentes. Y vamos a iniciar estudiando un poco sobre cómo puede ser redactado el texto, hablando ya de la parte escrita o de la historia, ¿verdad? Ay, perdón, permítanme que accedí a un alumno. Les decía que una obra teatral puede estar escrita, o un texto teatral puede estar escrita de dos maneras, en verso o en prosa. En verso involucra aquello que nosotros conocemos como rima, debe de tener ritmo, como un poema, ¿verdad? Y una prosa es algo más
dialogado, algo más menos rítmico que la poesía, ¿verdad? Que el verso, perdón. Entonces, ahí tienen ustedes algunos dos ejemplos, uno de cada uno, para que veamos las diferencias entre la redacción. Miren cómo el verso respeta métrica y la prosa no, ¿verdad? Algo más amplio. La historia se representa con el diálogo de los personajes, ya que no hay narrador. Esto es importante y que también nos hablaba en el video, ¿verdad? Una obra teatral y un texto dramático también parte de la forma o de la redacción de los diálogos. Es lo que lo diferencia de cualquier historia, de cualquier otro género de la literatura. Es los diálogos lo que lo hacen como más único y representativo dentro de este género. Y ustedes ya saben, un diálogo está conformado es como una conversación, como una conversación que se da entre los personajes. Esos son los diálogos. Si está Pedro y Juan en la escena, entonces hay diálogos de lo que va a decir Pedro y de lo que va a decir Juan. Y más adelante vamos a hablar de las acotaciones que también hacía mención en el video. Y aquí tenemos las técnicas teatrales más utilizadas. Una de ellas son el diálogo, que es muy importante. Ahí está un ejemplo de lo que yo les decía anteriormente. Siempre cuando están dos o más personajes en escena, cada uno tiene que tener participación mediante los diálogos. Y la diferencia entre un diálogo y un monólogo es que en el monólogo, como les hablé yo anteriormente, solo interviene un solo personaje, solo hay una persona en escena contando una historia o representando esa historia. O sea, no hay más personajes que este. Por eso se conoce como monólogo de un solo individuo. En la parte, como les hablé anteriormente, ya nos referimos a que está la escena y de repente sale de esa escena uno de los personajes y habla al público y se comunica con el público para explicar o para darle mayor interacción a la obra, ¿verdad? Las acotaciones son parte de los diálogos. Las acotaciones se agregan al guión teatral para poder indicarle de manera más explicativa a los personajes qué es lo que deben hacer. O sea, esto no lo van a decir ellos. Generalmente está entre paréntesis, así como ustedes lo ven ahí. No es que ellos van a decir saliendo buenos días, no, es que ellos van a hacer esa acción. Ellos van a salir y van a decir buenos días. Las acotaciones nos indican las acciones que deben de hacer los personajes, ¿verdad? Por eso se encuentra entre paréntesis. Vuelvo a repetir, las acotaciones no son parte de lo que él debe de decir, sino de lo que él debe de hacer al momento de decir ese diálogo. Entonces, por eso siempre van entre paréntesis para hacer esa aclaración y no es parte del diálogo en sí. Y ahí tienen ustedes algunos ejemplos del diálogo y de la acotación con la que debe de seguir. Por ejemplo, aquí, ese diálogo lo debe decir con fuerza, ¿verdad? De manera fuerte. Te he dicho que buenas noches y es buenas noches, así, de esa manera. Entonces, la acotación nos indica la forma en que se debe de decir el diálogo o lo que se debe de hacer antes de decirlo, ¿verdad? Y es importante que sepan esto porque para el momento de interpretar alguna obra teatral, ustedes ya saben que eso que va en paréntesis no lo tienen que decir, sino que simplemente es lo que se nos indica, le indica al actor qué es lo que debe, la acción que debe hacer al momento de decir ese tramo del diálogo, ¿verdad? Perdón. La estructura del texto teatral. El texto teatral consta de dos estructuras, ¿verdad? Hay una estructura externa y hay una estructura interna. En este caso, en esta presentación solo se le coloca dos partes de la estructura externa, pero en realidad tiene 4, yo les voy a ir hablando. Y de la estructura interna, sí, tienen estas, que es el planteamiento, que es el nudo y es el desenlace. Más adelante vamos a ir hablando y discutiendo cada una de ellas. Es prácticamente la forma en la cual nosotros escribimos cualquier tipo de texto, ¿verdad? Dentro de nuestro texto teatral
siempre deben de estar especificados cuáles son los personajes principales y cuáles son los secundarios, ¿verdad? Los principales son aquellos que tienen mayor participación en la obra, de quienes en realidad se está contando la historia, mientras que los secundarios son aquellos que contribuyen a los personajes principales de una u otra manera, pero que la historia no se centra en ellos, ¿verdad? Generalmente en los personajes principales se encuentran los protagonistas y los antagonistas, que se desenvuelven en su alrededor o a su alrededor la historia, ¿verdad? Este esquema nos puede brindar a nosotros una perspectiva más amplia de cómo está estructurada un texto teatral. Les decía, hay una estructura externa y hay una estructura interna. La externa formada por las escenas, por los cuadros, por los actos, y la interna conformada por la acción dramática, por el desenlace, por la presentación, el clima y el conflicto dramático, ¿verdad? Estas son algunas de las partes de una estructura de un texto teatral. Vamos a iniciar hablando de las partes externas, ¿verdad? De la estructura externa del texto teatral. Dentro de ellas se encuentra el cuadro. Cuando nosotros veamos y nos hablen en una obra de teatro que hay que respetar los cuadros, eso se refiere a la ambientalización física dada por la escenografía, o sea, el lugar, la forma, el lugar que se va a representar sobre el teatro, que es el lugar donde se lleva a cabo la obra, en la cual se desarrolla cierta escena, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber momentos en la historia donde va a estar dentro de una casa, otra donde va a estar en la calle, otra que puede estar en el mercado. Entonces, el colocar toda la escenografía de ese lugar donde se está desenvolviendo esa escena, a eso se le conoce como cuadro. Luego está la escena en sí. La escena es el fragmento del acto, ¿verdad? Es está marcado por la entrada y la salida de personajes. Ok, en esta escena entra, vamos a ver, Blancanieves y está sola en escena. Ok, ahí el cambio de escena es cuando entra el príncipe, por ejemplo. Ahí hay un cambio de escena, hay otro personaje que entra. O también se da cuando un personaje sale. La escena va marcada por la entrada o la salida de un personaje. El cuadro está cuando hablamos de cuadro dentro de la estructura teatral, nos referimos a la escenografía, a la realización del lugar donde se va a llevar a cabo determinadas escenas, ¿verdad? Para ir diferenciando una de la otra. También, como parte de la estructura externa, tenemos el acto. El acto es la unidad de mayor duración y está determinada por la caída del telón. Eso es cuando hay cambio de escenografía generalmente, o sea, cambio de cuadro. Tendríamos en una obra teatral se debe de bajar el telón para poder hacer los cambios rápidos y cambiar al siguiente acto, ¿verdad? Con nuevas escenas, nuevos personajes que ingresan y otros que salen para darle continuidad a la obra. Aparte de una estructura interna, que es la que acabamos de ver, constada de cuadro, escena y acto, también un texto dramático está compuesto por una estructura interna, que es generalmente lo que hacemos siempre al momento de redactar un texto, ¿verdad? Un texto nosotros siempre le damos una presentación o una introducción para que lo entendamos de mejor manera. También está un desarrollo del conflicto o el nudo de la historia. Y toda historia que tiene un principio debe tener un final, ¿verdad? O sea que también dentro de la estructura interna se encuentra el desenlace como parte final del texto. ¿En qué consiste cada una de las estructuras internas del género dramático? Okay. Primero tenemos una presentación del conflicto. Es el inicio de la obra. En este inicio se debe de anunciar al elenco. Se escribe el espacio en los cuales se van a desarrollar las historias,
los lugares, el tiempo, la época en la cual se está contando la historia o se está llevando a cabo la historia, los personajes, el planteamiento del conflicto, o sea, de qué se va a tratar la historia, se presenta la obra, de qué trata, y qué involucra. A eso a eso se refiere con la presentación del conflicto. Luego está la presentación del conflicto dramático. La presentación, ¿verdad? Una vez que nosotros ya presentamos de qué se trataba la historia, quiénes son los personajes, en qué lugar y tiempo se lleva a cabo la historia, empezamos a explicar de qué se trata el conflicto. Y el conflicto involucra o se refiere a la problemática que se da entre el bien y el mal generalmente en una historia, ¿verdad? O sea, la fuerza, la problemática entre los protagonistas o el protagonista y los antagonistas, los villanos de la historia. Esa es la presentación del conflicto, explicar por qué o en qué radica el conflicto que tienen estos personajes. Siempre en una historia va a haber un bueno y un malo, ¿verdad? A veces, y nosotros lo sabemos, la historia se puede enfocar generalmente en el malo y otras veces generalmente en el bueno, en el protagonista y otras veces en el... por ejemplo, diga Andy, iba a aportar algo. No, profe, me equivoco. Ok. Por ejemplo, ustedes saben de historias que generalmente están basadas en lo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de los cuentos que son representados de manera teatral también, que se centra la historia en el bueno de la trama, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, Blancanieves, que la Cenicienta, siempre la historia se rodea o gira en torno al protagonista bueno de la historia. Pero hay otras en la cual el director o el escritor busca enfocar también la perspectiva desde el punto de vista del antagonista. Entonces la historia se centra en girar alrededor o al entorno del villano de la historia. Y así, igual buscan explicar por qué se da el conflicto entre estas dos fuerzas, por qué siempre va a haber un villano y siempre va a haber un héroe en las historias, ¿verdad? Siempre dentro de la parte interna de la estructura interna, del género dramático, tenemos la otra etapa o la otra parte que es el desarrollo del conflicto. Esta parte es en la cual se presenta de cómo inicia la problemática entre el antagonista y el protagonista, y esto va a ir incrementando, esta problemática va a ir incrementando, va a ir ascendiendo hasta el punto máximo de emoción en el cual se conoce como clímax, ¿verdad? Que es el punto donde se vive una parte de la historia bastante fuerte, bastante cargada emocionalmente, que marca un antes y un después de la historia. Entonces, por eso es como la parte que gira o le da vida a la historia, al texto. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño esquema de una pequeña representación de cómo se va viviendo la historia de manera gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, primero se presenta, es acerca de la historia del Príncipe Feliz de Oscar Wilde. La primera parte de la estructura interna, que es la presentación del conflicto, se dice que la historia se desarrolla en un pueblo en pobreza, ¿verdad? A medida avanza, se va desarrollando el conflicto que inicia, su pueblo está triste y en la miseria, empieza a conocerse qué es lo que está sucediendo en ese lugar, hasta el punto en que llega a pasar algo que cambia la historia, ¿verdad? La muerte de alguien o el surgimiento de un nuevo poder o de un nuevo ser que marca la historia. A eso se le conoce como clímax, es el punto central de la historia. A partir de ese clímax, después de empieza a vivirse como el desenlace o la parte final de la historia, ¿verdad? Vienen eventos bastante fuertes, bastante rápidos, pero en fin de terminar o crear un desenlace a la historia.
Ahí lo pueden ver con la gráfica, que son los puntos de mayor interferencia dentro de la obra o dentro del texto teatral, ¿verdad? Ok, algunos elementos básicos del espectáculo teatral, ya del espectáculo, ¿verdad? Ya no estamos hablando del texto en sí. Recuerden que al principio estuvimos hablando sobre la estructura interna del texto teatral o del texto dramático. Ahora vamos a hablar sobre los elementos que son fundamentales para que se lleve a cabo una obra teatral. Y la obra es la puesta en escena, la acción, el hacer realidad esa historia, ¿verdad? Ese texto. Y para hacer un espectáculo teatral, lo primero que necesitamos es tener el texto, es tener una historia a la cual debemos de representar. Sin esta no hay obra teatral. Las obras dramáticas se describen en diálogos, es un requisito, ya lo mencionamos anteriormente. Un texto teatral debe de tener diálogos, sí o sí, ya sea escrito en forma de verso, en forma de prosa, pero deben de tener diálogos. El texto de una obra teatral o de cine, porque a veces también se puede dar, este texto se puede representar de cualquier manera, se denomina guión, que es el que es distribuido a los personajes que van a interpretar la historia, ¿verdad? Otro elemento básico, importante en una puesta en escena o en una obra teatral es el público. Es el mayor de los elementos teatrales. ¿Para qué vamos a hacer una obra teatral si no hay quien la vea, ¿verdad? Quien la admire, quien la sienta, quien la interpreta. En este caso, el público es el elemento más importante. Sin alguien a quien observe la obra, todos los otros elementos serían en vano. ¿Para qué enfocarse en el vestuario? ¿Para qué enfocarse en los actores o actrices? ¿O para qué enfocarse en tener un buen guión si nadie lo va a ir a ver, ¿verdad? Entonces es un elemento vital, de bastante importancia, bastante trascendental para llevar a cabo una obra teatral. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. En la próxima clase vamos a ir viendo otros elementos de la estructura siempre externa de la obra teatral o del texto dramático, que son importantes. En otras ocasiones, para desarrollar mayor entendimiento en este tema, se lleva a cabo una obra teatral. Creo que ustedes el año pasado lo hicieron y pudieron también ver cuando se les asignó a otros grupos con los que yo trabajaba, pues ellos realizaron una secuencia de obras teatrales, ¿verdad? Entonces, para mayor entendimiento, pero vamos a tratar de que ustedes entiendan por lo menos los conceptos básicos, que tengan claro que el texto teatral es uno y la obra teatral es otra. El texto es la historia en sí y la obra es llevar a cabo, implementar, realizar esa historia. Que el teatro involucra muchos aspectos, muchos elementos. Ahorita solo acabamos de ver algunos de ellos, pero en la próxima clase vamos a ver muchos elementos que son importantes. Una obra teatral no se lleva a cabo de la noche a la mañana, requiere de mucha participación, de interferencia de muchas personas para poderse llevar a cabo, ¿verdad? Y una buena obra teatral va a depender de un buen guión, es decir, de un buen texto teatral para poder ser representada. Y también un buen texto teatral debe de ser representado de la mejor manera para que esa historia tenga la fama o tenga el reconocimiento que debería tener, ¿verdad? O sea, ambas van de la mano y parten de igual manera. Para la próxima clase nosotros vamos a hablar acerca de los elementos o de los elementos que interfieren al momento de llevar a cabo una obra teatral, ¿verdad? Hasta ahorita solo vimos la estructura externa y la estructura interna de un texto dramático y de una obra dramática, pero el próximo lunes vamos a ver qué elementos, quiénes participan en el llevar a cabo una obra teatral. Entonces, eso y qué tan importantes son, cómo interfieren, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda acerca del tema? No. Ok, muy bien, les recalco
la importancia de trabajar día a día con el proyecto, ¿verdad? Porque es su examen. Realicen las sugerencias que les di de asignar específicamente las tareas y coloquen las fechas de entrega también para poder tener seguimiento de cada uno de los integrantes de sus grupos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. El lunes vamos a continuar con el tema, viendo otros aspectos importantes, ¿verdad? Del texto dramático. No tienen tarea por el día de hoy. Nos vemos el lunes en español, pero el viernes en tecnología, ¿verdad?